lo que yo digo es que no se puede, la prohibición en sí misma no tiene ningún efecto real. Al final de cuentas, hay mucha gente que acepta, porque estamos en una situación muy complicada, y piensan que prohibiendo los corridos esto tendrá un efecto. En realidad el corrido es la sombra. Los problemas de fondo, de raíz, de estructura, que le dan sentido a la llamada guerra contra el crimen organizado, tienen una base objetiva. Se anida en 18 años que no se generan más de 1 millón de empleos que requieren los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Se genera en que la educación dejó de ser un recurso de movilidad social incorporado como certeza de los jóvenes. Se inscribe en el hecho de que los jóvenes que estudian no van a trabajar en las cosas que estudiaron. Se inscribe en el hecho de un país que desplaza y expulsa cada año a 500.000 de mexicanos que no encuentran aquí las condiciones para desarrollar un proyecto viable de vida. Se inscribe en la profunda corrupción e impunidad que existe en este país, donde a todas luces hay una fuerte connivencia, una complicidad entre este llamado crimen organizado y las figuras institucionales en distintos niveles. Esto que acabamos de ver del Instituto Nacional de Migración no es nuevo, donde los propios agentes entregaban a los migrantes. Se inscribe también en una estrategia fallida. En Estados Unidos reconoció hace 8 años que por lo menos 10 bancos de Estados Unidos lavan dinero, y sin embargo no son castigados, no pasa absolutamente nada, que cada año pasan 2.000 armas por esta frontera de norte a sur y no pasa absolutamente nada, que se hacen operativos rápidos y furiosos donde se introducen 2.500 armas para los grupos que se dice combatir y no pasa absolutamente nada, que tenemos aviones drones vigilándonos sin ningún tipo de control desde la seguridad y la soberanía nacional y no pasa absolutamente nada. Lo que tenemos también es un desdibujamiento del marco axiológico, donde ante los ojos de las y los jóvenes mexicanos se perdió la idea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Vivimos sociedades de consumo que premian el poder y la capacidad de consumir y de ostentar el consumo independientemente de los medios para lograrlo. Y tenemos una gran cantidad de personajes enriquecidos desde la corrupción o desde el erario público y que son tratados como dones y son tratados como figuras de alto respeto. Ahí está gran parte del problema, del cual está surgiendo una generación de tonas, jóvenes que se van por el todo o nada y que te lo dicen, más vale una hora de rey que una vida de buey. En esta parte de la conversación, en el inevitable punto de comparación y de explicación de cómo la alianza Colombia-México, los narcotraficantes de hace varios años ya, décadas, llegaron a un punto de conexión y de colaboración que formó parte de un diseño realmente de la operación del Estado criminal en el mundo. Y tú me decías en el corte, y te invito a que lo retomes, que en ese sentido el Chapo Guzmán se parece más al cártel de Cali que al de Medellín. El cártel de Medellín le declaró la guerra al Estado colombiano y fue violentísimo, violentísimo lo que Colombia vivió. Y tú dices, esto se parece más a lo que el cártel de Cali hizo con el Estado colombiano. Cuéntanos de eso. Obviamente guardamos las diferencias porque el mundo ha cambiado, la criminalidad en 30 años ha cambiado totalmente, la transnacional, pero pareciera que el Chapo Guzmán desde muy temprano, o el cártel de Sinaloa, nunca fue su estrategia enfrentarse abiertamente y directamente al Estado, sino más bien optar por la cooptación. Llamamos cooptaciones cuando hay una infiltración que en sus etapas iniciales puede ser a través de soborno, cohecho, pero que en sus etapas más desarrolladas, como pudiera ser este caso, ya se trata de una infiltración a partir de acuerdos políticos, económicos o financieros para colaborar con fracciones o ciertos ámbitos del Estado a nivel especialmente local, regional, y no sabemos si incluso nacional. ¿Cooptando o poniendo autoridades? Es parte de ese proceso. La cooptación es una infiltración que logra ir poniendo conceptos, no de confrontación. Exacto, funcional a ello, y por eso pues aparentemente no se distingue por ser el más violento, el cártel más violento en México, sino más bien no hay tantos expedientes judiciales que conozcamos sobre el Chapo Guzmán, etc. Entonces esto nos lleva a pensar, obviamente, que guardadas proporciones de que los procesos son diferentes, ha habido un aprendizaje. Las organizaciones transnacionales criminales son muy hábiles en aprender e innovar
y adaptarse a las circunstancias. Esa es parte fundamental de su éxito y es lo que hace pensar, porque si uno ve los patrones, uno no dice, es una organización tan aparentemente simple, sencilla y primaria que no tienen la capacidad de hacer lo que hacen. Y es precisamente por lo que hablábamos antes con Eduardo, es porque esa organización tiene una zona gris opaca de funcionarios, especialistas, empresarios, que son los que les posibilitan, que les hacen mucho más funcional la organización. Ha dicho el gobierno mexicano, Eduardo, que va a investigar desde la propia salida o fuga del Chapo Guzmán hace 13 años y desde luego lo que tiene que explicar por qué durante 13 años el Chapo Guzmán estuvo libre. ¿Qué te dice esa afirmación gubernamental? Indudablemente uno tiende a pensar en lo que acaba de mencionar Luis Jorge, en que tiene que haber algún tipo de interacción, no necesariamente de confrontación entre autoridades, principalmente locales, uno tiende a pensar, porque las autoridades locales son las que están más expuestas en condiciones iniciales digamos, al poder de cooptación, al poder para corromper que tienen todos esos grupos criminales. Entonces, indudablemente tiene que haber algún tipo de interacción que le permite a estos actores continuar existiendo, continuar operando, pues sin que las autoridades lo logren identificar, pues estaba en territorio mexicano, de hecho. Déjenme cerrar con esta parte de la conversación, con las dudas, con las preguntas obligadas, después de un anuncio espectacular, porque desde luego llevamos años oyendo que es el prófugo más buscado del mundo y todo lo que hemos oído del Chapo Guzmán. Bueno, ya está en la cárcel, ya está en la cárcel. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que la sociedad mexicana, para que Estados Unidos, para que América Latina, para que quienes han visto en el Chapo Guzmán o nos han hecho ver en el Chapo Guzmán la gran figura transnacional del crimen, realmente signifique esa captura, el desmantelamiento o el inicio del desmantelamiento del Estado criminal, de las estructuras criminales? ¿Qué tiene que suceder en la práctica, en la realidad, en el mediano, corto y largo plazo, como para que entonces veamos si esto es trascendente o simplemente la caída de un tapo que sería irrelevante si lo que da existencia a este cuerpo criminal sigue vigente? Incluso, ¿qué tiene que ocurrir para que las personas que con derecho tienen suspicacia digan, ¿y qué tal que habría sido una entrega pactada, no una captura? Como parte también de esto que acabas de decir. Dime, ¿qué tendría que suceder? Bueno, para creer que todo esto tiene trascendencia. Ya. Bueno, obviamente toda captura es bienvenida. Infortunadamente la captura puede... Bienvenida, pero estamos de acuerdo que no es suficiente. Exacto. La pura captura. Exacto. Infortunadamente, cuando se dan esas capturas, la atención pública y en veces también de las autoridades se concentra en el mero hecho del éxito logrado, dejando de lado que eso es apenas la punta del iceberg. O sea, que simultáneamente en el caso del Chapo ha habido unos avances porque aparentemente fue una labor de inteligencia que es muy importante y que demuestra eso es notable, impecable, dijo el procurador. Exacto. Y eso es fundamental. O sea, aquí en la combate contra la criminalidad transnacional, dada esta estructura que poseen ya, se necesita esa inteligencia. Obviamente la policía y militar es un elemento clave, pero no suficiente. En segundo lugar, uno puede caer en el riesgo de pensar de que con la caída de un capo que se ha magnificado, ya las estructuras se desvanecen. Infortunadamente en el mundo ya no es así, en estructuras sólidas. Entonces simultáneamente hay que seguir con el trabajo de inteligencia para desvertebrar lo que permite la reproducción de ese capital criminal dentro de esa estructura. Lo cual quiere decir que hay que trabajar muy duramente no solo contra los capos y los criminales,
sino contra los grises, o sea, los opacos que colaboran y posibilitan la reproducción de esa criminalidad. Si no se opera sobre funcionarios, simultáneamente sobre empresarios, sobre abogados, economistas profesionales y algunos comerciantes, para desvelar esa vinculación entre lo legal y lo ilegal va a ser muy difícil. En tercer lugar, es fundamental entender que esto es un proceso también no solo policial, judicial y militar, sino que es también un proceso de políticas públicas, sociales y culturales. Hay que seguir trabajando con unas políticas que permitan que la gente que ingresa a estas estructuras como sicarios o eventualmente autodefensas o paramilitares, es porque no, la sociedad y el Estado no le provee la posibilidad de tener un proyecto de vida legal que compita con las posibilidades esporádicas de la ilegalidad. Se nos acabó el tiempo, pero sé que ustedes, porque lo conversamos antes de entrar a esta transmisión, tienen interés en hablar, en exponerle a México sus inquietudes sobre el tema de las autodefensas. Casi que en una frase para cerrar, Luis Jorge, Eduardo, ¿cómo cerraría este programa? La importancia del Estado Social de Derecho, es decir, tanto en sus orígenes como en el desarrollo de cualquier expresión que incluso genuinamente y legítimamente quiera defenderse, tenemos siempre que prestar atención obligatoriamente al Estado Social de Derecho, porque incluso ante la posibilidad de que, bueno, estas fuerzas logren en algún momento colaborar de manera armónica con las autoridades, pues son fuerzas que están por fuera, en estricto sentido, del escrutinio público, no tienen ningún tipo de verificación de ningún sentido. Entonces, los riesgos son altísimos, es decir, es una apuesta muy grande. Está la posibilidad de que efectivamente haya colaboración armónica, ojalá así sea, pero los riesgos son altísimos de una ruptura aún más grave del Estado social. Pues se nos acabó el tiempo, Eduardo, Luis Jorge, gracias por estar aquí en el programa, gracias por estar aquí a los dos, y bueno, nos mantendremos en contacto como siempre, gracias por su presencia y sus análisis, y bueno, pues sí, complejo el panorama que se está viviendo en estos instantes. A los dos, gracias, y a usted que nos permitió acompañarle, pásala bien. Noticias.